Pues en la última oportunidad que di el tema, les había comentado que me gustaría dar cada uno de los temas de los 10 mandamientos, cada mandamiento en un tema, y ya di el primero. Ahora entonces nos tocaría iniciar con el segundo mandamiento de los 10 mandamientos. Pues bien, amados hermanos, el tema de este día está basado en el segundo mandamiento. Ya lo hemos leído, vamos a leer una vez más, pero en esta vez solo el segundo mandamiento. Vamos a buscar la palabra de Dios ahí mismo donde estábamos, Éxodo 20. Únicamente vamos a leer versículo 4, versículo 5 y versículo 6. Les invito una vez más a que se pongan en pie, como decimos hace un momento. Dice la palabra de Dios: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las adorarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de sus padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. Pues bien, amados hermanos, vamos a hacer una oración. Amado Dios, gracias te damos, Señor, por estar una vez más aquí en tu casa de oración, suplicándote, Señor, que tengas a bien bendecir a cada uno de nosotros, que nos bendigas en el desarrollo de tu palabra y podamos ser fieles a la misma. Bendice asimismo a tu pueblo que se ha dado cita en este lugar, rogándote, Señor, que el único fin nuestro sea darte a ti la honra y la gloria. Oramos pues, Señor, todo esto a través de Jesucristo, único y suficiente Salvador nuestro. Amén. Pues bien, amados hermanos, pueden tomar su lugar. El tema, como les había dicho, lleva por título El culto que agrada a Dios, basado en el segundo mandamiento, como ya lo hemos leído. Los puntos que desarrollaré en esta tarde son 3. Uno de ellos lleva por título Ha de ser sin imágenes. El culto que agrada a Dios, entonces, ha de ser sin imágenes. El otro punto, el culto que agrada a Dios, ha de ser como Él lo manda. Y el último punto, el culto que agrada a Dios, ha de ser para su gloria. Y es que, amados hermanos, ¿cuál es entonces el culto que agrada a Dios? Vamos a desarrollar estos puntos. Y antes de iniciar, vamos a buscar la palabra de Dios ahí en Levítico 10. Levítico 10. Levítico 10, versículo 1 y versículo 2. Le voy a pedir a nuestra hermana Damaris que nos lea, por favor, esta cita de la Escritura, Levítico 10, versículo 1 y 2.
De pie, por favor. Levítico 10, del 1 al 2. Por favor. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno sus incensarios y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Amados hermanos, lo que hemos leído es lo que muchas en aquellos tiempos y en el tiempo actual parece que no ha cambiado. La gente en aquel tiempo ofrecía culto a Dios que Él nunca mandó. Hoy en día muchas iglesias hacen lo mismo, ofrecen fuego extraño a Dios que Él nunca mandó. Y dice la Escritura, ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que Él nunca mandó. Y como consecuencia, salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Ahí está el rechazo que Dios hace a este tipo de cultos que Dios nunca mandó. ¿Cuál es entonces el culto que agrada a Dios? Insisto, en el segundo mandamiento nos muestra cuál es el culto que verdaderamente agrada a Dios. Ha de ser sin imágenes, ha de ser como Él lo manda y ha de ser para su gloria. Vayamos, amados hermanos, directamente al primer punto, desarrollando este primer punto que dijimos ha de ser sin imágenes. El doctor Juan Calvino dice que representar a Dios con imágenes es corromper su gloria. La Escritura, hermanos, nos dice que no hay más que un solo Dios, y echa por tierra todo cuanto los hombres idean acerca de Dios. Los hombres hacen imágenes visibles que representan a Dios, y por eso vemos frecuentemente que hacen dioses de madera, piedra, oro y otros materiales corruptibles. ¿Cuántas veces Dios es representado en alguna manera visible? Su gloria queda manchada con grande mentira y falsedad. No te harás imagen, dice la Escritura, ni ninguna semejanza. Con este mandamiento, Dios pone freno a nuestro atrevimiento, a nuestros deseos, para que no intentemos representarlo con alguna imagen visible. Por ejemplo, los persas adoraban el sol, los egipcios, no se diga, hasta a los animales, y los griegos, como se creían más sabios que todos los demás pueblos, adoraban a Dios en la figura humana. Pero Dios, amados hermanos, condena todas estas imágenes, todas estas esculturas, pinturas y cualquier clase de figura con las cuales los idólatras pensaban que tendrían a Dios más cerca. Hablando de esto, veamos lo que Dios dice a Moisés. Ahora vamos a pedirle a nuestra hermana Sarita que nos lea Deuteronomio.
Deuteronomio, por favor, Sarita, capítulo 4, versículos 12, 15 y 16. Deuteronomio 4, versículos 12, 15 y 16. Y habló Jehová con vosotros en medio del fuego, oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. Gracias. Ahí está claro, hermanos. Ninguna figura viste cuando Dios habla. Y Dios condena todo este tipo de figuras. Cuando la gente quiere honrar a Dios a través de alguna figura, de alguna forma visible, lo que hace la misma gente es alejarse de Dios. Quieren tener a Dios cerca, por eso piensan, ese es su Dios. Pero la verdad, hermanos, es que se alejan de Dios. Epicúreo, hermanos, un filósofo griego que vivió en el 342 antes de Cristo, en sus escritos representa a un ídolo hablando burlonamente de los idólatras y dice así: yo fui en el tiempo pasado un tronco de higuera, luego un pedazo de leño útil, y cuando el carpintero estaba en duda qué hacer conmigo, decidió hacerme Dios. Y eso es lo que hacen mucha gente. Ven la madera, ven el objeto, un mármol, ven oro, ven algún otro material y deciden, pues vamos a hacer un Dios. Luego se arrodillan y lo adoran. Así, de manera semejante, lo menciona el profeta Isaías. Vamos a pedirle a Isaac ahora que nos lea Isaías capítulo 44, versículo 14 y 15, por favor, Isaac. Por favor. Corta cedros y toma ciprés y encina. Crecen entre los árboles del bosque. Planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y crece y cuece panes, hace además un dios y adora, fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Y gracias, Isaac. Hace un ídolo y se arrodilla delante de él. Y eso que Isaías lo veía hace miles de años, se sigue viendo actualmente. Ese tipo de cultos que Dios rechaza, que Dios detesta. Entonces, amados hermanos, el culto que a Dios agrada ha de ser sin imágenes.
El siguiente punto, hermanos: el culto que a Dios agrada ha de ser como Él lo ha mandado en su palabra. No olvidemos que estamos en Éxodo. Nuestra cita de Éxodo, segundo mandamiento. Entonces, hermanos, Dios en este mandamiento nos dice cómo debemos adorarle a Él. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y recalca: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Hermanos, esta es la manera como debemos de adorar a Dios, rechazando cualquier forma que nos diga que es Dios. El culto, hermanos, es entonces como Él lo ha mandado en su palabra. Antes de abordar de lleno este punto, debemos de entender qué significa culto, porque si no, entonces pues no entendemos claramente. Culto, hermanos, en su base más fundamental, significa compañerismo con Dios. En el Antiguo Testamento, los hijos de Israel adoraban a Dios colectivamente en el templo o en el tabernáculo. El culto se realizaba ahí sencillamente porque Dios estaba ahí. El pueblo de Dios frecuentaba el tabernáculo para gozar del compañerismo con Dios. Y esto se realizaba en los términos del pacto de comunión, es decir, a través de las ofrendas de corderos, cabras, palomas e incienso. En el Nuevo Testamento, hermanos, la comunión de Dios se hace más evidente a través de la ofrenda de Jesucristo, el verdadero Cordero de Dios. Ahora nosotros estamos reunidos con Dios en un bendito pacto de comunión debido a que Cristo habita en nosotros a través de su Espíritu. Eso, a grandes rasgos, hermanos, podríamos decir qué significa culto. Otra pregunta semejante que podríamos hacernos es: ¿cuál es el propósito del culto? Porque bien, eso significa culto, y ahora, pues, ¿qué propósito tiene? Y a grandes rasgos también diremos que el propósito del culto es traer gloria al nombre de Dios. Y esta afirmación, hermanos, se deduce de las palabras que usa el Nuevo Testamento para referirse a culto. La primera es abodá, hebreo; latría, griego. La otra es shachar, hebreo; proskuneo, griego. El primer grupo de palabras se refiere al servicio para Dios y trae la idea de besar la mano de. La segunda significa principalmente rendir honor o dar homenaje.
Ambas palabras llevan la idea de ofrecer algo a Dios. En base entonces a eso, hermanos, a los originales, podemos afirmar entonces que el propósito fundamental del culto es proclamar la majestad de Dios. A grandes rasgos, hermanos, entonces ese sería el propósito. Ahora sí, vayamos de lleno entonces al segundo punto, que decimos que el culto que a Dios agrada ha de ser como Él lo ha mandado en su palabra. Para esto, hermanos, hay un principio regulador que debemos de entender para dar a Dios el culto que solo a Él le agrada. Nosotros, por ejemplo, los presbiterianos, en base a este principio regulador, decimos que rendimos culto a Dios solo como Él lo ha mandado en su palabra. Ese es el principio regulador. Solo como Él lo ha mandado en su palabra. No ofrecemos culto extraño o fuego extraño, como se menciona en la Escritura. Dios no nos ha dejado a nosotros determinar cómo vamos a adorarle. La Escritura, hermanos, nos indica cómo nosotros debemos de rendirle culto a Él. Por eso, las iglesias reformadas históricamente solo se limitan en su culto a la oración, el canto de los salmos, la administración de los sacramentos, la predicación de la palabra, las ofrendas para el apoyo al ministro y la ayuda a los pobres. Si ustedes notaron esos puntos, fácilmente nos damos cuenta cómo este principio regulador ha cambiado a través de los años. Hay iglesias que tienen un programa enorme, y de este principio regulador no quedó más que el 10%. Y el pretexto para cambiar este principio es hacer crecer a las iglesias. Lo viejo se hace a un lado y es reemplazado por nuevos tipos de culto. La pregunta que hacen los pastores o los líderes de la iglesia es: ¿qué es lo que más le agrada a la congregación? ¿Qué es lo más atractivo para hacerlas crecer? Pero olvidan, hermanos, que Dios no nos ha dejado a nosotros decidir cómo rendirle culto. Más bien nosotros somos regulados por la palabra. Es importante señalar, hermanos, que el segundo mandamiento se nos enseña cómo rendirle culto, y también que el culto es solamente para Dios. Echemos un vistazo a lo que nos dice la Confesión de Fe de Westminster en su capítulo 20. Me voy a permitir leerlo y voy a pedir que ustedes también
Escuchen claramente lo que dice. A la luz de la naturaleza, demuestra que hay un Dios que tiene señorío y soberanía sobre todo, que es bueno y que hace bien a todos, y que, por lo tanto, debe ser temido, amado, alabado, invocado, creído, servido, y en quien se debe confiar con todo el corazón. Con toda el alma y con todas las fuerzas, pero la forma aceptable de adoración al Dios verdadero está instituida por Él mismo y está de tal manera limitada por su propia voluntad revelada que no debe de ser adorado según las imaginaciones e invenciones de los seres humanos o sugerencias de Satanás, bajo ninguna representación visible o en alguna forma que no esté prescrita en la Biblia. ¿Ven, hermanos? La confesión de fe insiste en lo que enseña la Escritura. No está determinado por nosotros cómo adorarle. Es la Escritura que nos enseña cómo adorarle a Dios. No importa cuán puras parezcan nuestras intenciones o nuestras buenas intenciones, o cuán sincero sea nuestro corazón, si fallamos en rendirle culto según su revelación, Dios no puede aceptar. Es muy común, hermanos, que por la buena intención, que por, entre comillas, nuestro buen corazón, hacemos las cosas bien, o hacemos las cosas de manera, según creemos, que a Dios agrada. Y esto, hermanos, es terrible. No hay ninguna buena intención que Dios pueda aceptar por parte nuestra, si más bien no está autorizada por la Escritura. Vamos a ver unos ejemplos que confirman que la situación es así. Las buenas intenciones no sirven para nada. Ejemplos: Caín, hermanos, tenía un firme interés de traer una ofrenda a Jehová. El problema fue que él llevó una ofrenda que Dios no ordenó. Por esta razón rechazó su ofrenda. ¿Cuál fue el pecado de Caín? Pues que Caín no rindió culto a Dios, obviamente, como él lo mandó. El mismo caso, o caso semejante, fue con Saúl. Recordemos que Saúl esperó 7 días para que Samuel viniera a Gilgal. Mientras tanto, muchos soldados estaban desertando y así disminuía su ejército. Pero en lugar de seguir esperando a Samuel, decidió él mismo ofrecer culto a Dios en el altar, porque quería que Dios lo bendijera en su batalla contra los filisteos. Contrario a ello, Dios le quitó el reino.
porque Saúl no rindió culto a Dios como él lo mandó. Debemos de recordar que solo el sacerdote, por su oficio, debería ofrecer los sacrificios. Por favor, Sarita, ¿quieres leer 1 Samuel capítulo 13? Primera de Samuel capítulo 13, de los versículos. Bueno, yo creo que vamos a todos aquí leer con Sarita, ella que lea en voz alta y nosotros solamente la vamos a escuchar. Primera de Samuel capítulo 13, versículos del 5 al 14. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres a caballo, un pueblo numeroso como la arena que está en la orilla del mar, y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Abén. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en pozos, en peñascos, en rocas y cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traed un holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías desde el plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Y me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Gracias, Santa. Hermanos, efectivamente Saúl aquí tenía buenas intenciones. El pueblo estaba desertando, los enemigos allí estaban ya por entrar en guerra con ellos. Sabía Saúl que a él no le correspondía el oficio de ofrecer el holocausto, pero su buena intención dice: pues voy a buscar el favor de Jehová, versículo 12. No he implorado el favor de Jehová. He ahí la buena intención, entre comillas, de Saúl. Y no esperó entonces a Samuel, que él era el que debía de ofrecer el holocausto, por ser el sacerdote de Dios. Llega entonces Samuel y entonces ahí dice la escritura que dijo Samuel: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Samuel dice claramente lo que pasa cuando no obedecemos a Dios de manera como él lo manda.
locamente has hecho. Cuando nosotros, por nuestra buena intención, queremos ofrecer culto a Dios de manera como Él no lo ha mandado, estas palabras de Samuel, inspiradas por el Espíritu Santo de Dios, llegan a nuestros oídos. Locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios. Y miren lo que le pasó a Saúl, que él pensaba que su reino iba a prosperar. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Pero por actuar con sus, entre comillas, buenas intenciones, Dios le quitó el reino. Y todavía lo regaña y le dice, locamente has hecho. Hermanos, cuando ofrecemos un culto a Dios que Él no manda, eso es lo que hacemos, actuar de manera loca. Así nos lo enseña la Escritura. Un ejemplo más. Vamos a pedirle ahora a Jesse que nos lea Segunda de Samuel, capítulo 6. Jesse, por favor, Segunda de Samuel, capítulo 6, del versículo 1 al 6. Y de igual manera, hermanos, ella va a leer en voz alta y nosotros vamos a seguir la lectura que ella nos va a hacer favor de leer. ¿Es Segunda de Samuel, capítulo 6? Sí. ¿Del 1 a qué? Del 1 al 6. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel en Caní, y se levantó David y partió del Baalá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí al arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Aiot, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban a la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Aiot iba adelante de David. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de allá, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Gracias. Bueno, yo creo que me faltó también el 7. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió. Allí Dios, por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Miren lo que le pasó a Usa, hermanos. Allí quedó muerto. Y miren lo que hizo. ¿Cuál fue el pecado de Usa? Su buena intención. Su buena intención fue que cuando los bueyes estaban tropezando, que llevaban el arca estaba por caer, él corrió y sostuvo el arca. Y aquí nosotros podemos preguntarnos, creo que Dios aquí ya fue demasiado lejos. Por sostener el arca lo mata. Por su buena intención de tener el arca. Y vean lo que dice el versículo 7, hermanos. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Pero si lo que tenía Usa, hermanos, era solamente una buena intención,
¿Por qué lo mató Dios? Hermanos, Usa, lo único que hizo, podríamos decir, ofrecer el servicio de extender la mano para sostener el arca de Dios, cuando ésta estaba a punto de caer, y su castigo fue la muerte inmediata. Podríamos preguntarnos, pues, ¿cuál fue su pecado que Dios lo mató allí mismo? Y la respuesta es la misma que hemos estado dando. Usa estaba dando un servicio a Dios contrariamente a lo que Dios había ordenado en su palabra. Porque Dios había dicho que nadie debería de tocar el arca. Ahí está el problema. Pero hermanos, no es la historia completa. David había fallado al conducir el retorno del arca de manera apropiada. El error de Usa, aunque grave en ese tiempo, tiene que verse a la luz del primer intento de David por devolver el arca. David, en el primer intento, permitió que un levita que no había sido santificado trajera el arca. Ellos la llevaron en una carreta tirada por bueyes, y también tenían un desfile muy desorganizado, y muy desorganizado de las personas que seguían el arca. Ese es el contexto total. Un ejército desorganizado. Los levitas no habían sido santificados. Es decir, en otras palabras, hermanos, cada quien hizo lo que bien se le ocurrió. Las buenas intenciones de todos ellos ahí estaban. Dios no había ordenado que el arca fuera transportada por bueyes, pero a ellos se les ocurrió, y bueno, pues llevémosla así. Vean, hermanos, y luego la desobediencia. Nadie iban en un desfile desorganizado. Los levitas no habían sido santificados. El arca no había sido transportada como Dios lo había ordenado. Y el colmo de todo es de que Usa va e intenta detener el arca. Todo el mundo había desobedecido. La ira de Dios entonces se encendió y mata a Usa. Ya era el colmo que alguien vaya y detenga el arca. Entonces, hermanos, ya cuando vemos todo el contexto de la Escritura, entonces decimos que no es tanto así como que, pues, ¿qué culpa tenía Usa si su buena intención era detener el arca? Hermanos, las buenas intenciones, como hemos visto, no nos ayudan a nada en la adoración a Dios. Vamos a leer ya sobre esto mismo. Vamos a pedirle ahora a Eli que nos lea de favor Primera de Crónicas, capítulo 15. Eli. Primera de Crónicas, capítulo 15, versículos 11 al 16, y luego te pasas por favor al 27 y al 28. ¿Crónicas 15?
¿sí? Versículo 11 al 16 y luego 27 y 28. Y llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab, y les dijo: vosotros que sois los principales padres de familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pisad el arca de Jehová, Dios de Israel, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que he preparado. Pues, por no haberlo hecho así, vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, y por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas se sacrificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros, en las barras, como lo había mandado Moisés conforme a la palabra de Jehová. Asimismo dijo David a los principales de los levitas, que designen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, salterios y arpas y címbalos, y que resonasen y alzasen la voz con alegría. Y los levitas designaron a Emán, era el 27. 27 y 28. Y David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores, y que Ananías era maestro de cantos de los cantores. Llevaba también David sobre sí un efod de lino. De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová, con júbilo y sonido de bocinas y trompetas y címbalos, y al son de salterios y arpas. Muy bien, gracias. Vean, hermanos, la diferencia del primer intento al transportar el arca y del segundo intento. Según como hemos leído, por ejemplo, en el versículo 12 nos dice que estaban los principales levitas, es decir, los jefes, los principales de las familias de los levitas, los jefes de los levitas. El levita además se había santificado y el arca se transportó sobre hombros con las varas, así como dice la Escritura, conforme a la palabra de Jehová, versículo 15. El arca de Dios puesta sobre los hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Las personas iban en una procesión seria y organizada, en lugar de un simple desfile como en el primer intento. David iba vestido con lino fino, lo mismo que los levitas, los cantores. Hermanos, qué diferente culto. En el primer intento, cada quien hace lo que quiere con sus buenas intenciones. En el segundo intento, en el relato de Crónicas, todo es diferente. Todo es conforme a lo que Dios ha mandado. Y termina diciendo lo que nos dijo nuestra hermana Eli. De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová con júbilo y sonido de bocinas y de trompetas y címbalos, al son de salterios y arpa. Hermanos, con júbilo. Este culto sí agrada a Dios, como Él lo manda en su palabra. En ese segundo intento, sí le agradó a Dios, pero no en el primero, que por sus buenas intenciones, hasta una persona, en este caso Usa, fue muerto.
Pues bien, hermanos, el tercer punto, el culto que a Dios agrada ha de ser para su gloria. Déjenme leer lo que nos dice en relación al segundo mandamiento, el catecismo de Heidelberg. Dice: pregunta 97, ¿nos es lícito hacer ninguna imagen? Respuesta: no podemos ni debemos representar a Dios de ninguna manera, y aun en el caso de que fuese lícito representar a las criaturas, Dios prohíbe hacer o poseer ninguna imagen destinada a ser adorada y empleada en su servicio. La siguiente pregunta, 98. ¿No se podrían tolerar las imágenes en las iglesias como si fuesen libros para enseñar a los ignorantes? Respuesta: no, porque nosotros no debemos ser más sabios que Dios, que no quiere instruir a su pueblo por imágenes mudas, sino por la predicación viva de su palabra. Es muy común, hermanos, ver en las iglesias romanistas imágenes que dicen ellos que esas imágenes sirven como libros para enseñar a la gente. Por eso los templos de la iglesia romana siempre verán imágenes, porque piensan de que se está enseñando al pueblo, en este caso, pues el conocimiento que ellos profesan. Y esto quien empezó a decir que las imágenes son como libros para los que tienen falta de conocimiento, lo dijo el que más tarde sería San Gregorio. Él fue papa de la Iglesia de Roma y vivió entre los años 540 al 604. Para la Edad Media, para cuando llegó la Edad Media, ya fue declarado santo, y desde entonces se le conoce como San Gregorio. Él fue el que dijo que las imágenes son como libros para la gente. Por eso el catecismo de Heidelberg ya lo menciona en aquellos tiempos, porque luchaban contra esas ideas que las imágenes son como libros, rechazando totalmente esto el catecismo de Heidelberg. Para ellos las imágenes son como libros, pero una cosa es lo que haya dicho este hombre y otra cosa es lo que enseña el Espíritu Santo a través de la Escritura.
No te harás imagen, nos enseña la Escritura. Juan Calvino, hablando sobre este punto, dice que no debemos deducir que es vanidad y mentira todo cuanto los hombres aprendan de las imágenes referentes a Dios. Los profetas condenan lo que los papistas tienen por el máximo infalible, que las imágenes sirven de libros, ya que los ídolos se oponen al verdadero Dios. Amados hermanos, el culto, como hemos dicho, ha de ser para gloria de Dios, no para darle credibilidad a las imágenes. Quiero repetir esto último: el culto ha de ser para gloria a Dios, no para darle credibilidad a las imágenes. Tampoco el culto ha de ser para la felicidad del mismo hombre. Sí, hermanos, el culto tampoco es para la felicidad del hombre. Déjenme explicar esto último. Hemos escuchado que el culto debe de satisfacer nuestras necesidades, que el culto ha de hacernos más nobles, que el culto debe de consolarnos cuando tenemos algún dolor, que el culto nos debe de dar firmeza en nuestra lucha contra el pecado. Nosotros, los presbiterianos, no negamos que estas cosas tengan un lugar legítimo en la vida del cristiano y dentro del lugar del culto. Sin embargo, con todas nuestras fuerzas luchamos contra la idea de que estos elementos por sí solos sean suficientes para darle validez al culto cristiano. Nosotros, hermanos, nos reunimos para darle gloria al nombre de Dios, quien es la fuente de toda bendición. Nuestro culto es teocéntrico. No olvidemos que el propósito de reunirnos en la iglesia o en el templo, como quieramos llamar, es ir a adorar, es ir a doblar nuestra rodilla, es ir y besar la mano de Él. A pesar de todo esto, nos olvidamos cuando decimos: hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. Más bien lo que deberíamos de decir es: hoy no tengo ganas de adorar a Dios. Hoy no tengo ganas de ir y doblar mis rodillas ante. Pero para no sentirnos tan mal, para disfrazar nuestro pecado, lo que decimos es: hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. Y si no lo decimos, bueno, pues por lo menos lo pensamos.
los presbiterianos empezamos el culto dando gloria al nombre de Dios y terminamos de la misma manera, dando gloria al que vive por los siglos de los siglos. Hermana Damaris, por favor, Isaías 43:7. Todos los llamados en mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Hermanos, debemos entender que el hombre existe para gloria a Dios, según el texto que hemos escuchado por nuestra hermana Damaris, y no para la felicidad del hombre. Nosotros estamos aquí para darle gloria a Dios. Si se recibe o no algún beneficio, alguna satisfacción personal, algún regocijo, esto en sí está en segundo plano, es secundario. Pero tampoco nosotros arrojamos por la borda esta posibilidad. Sin embargo, esta posibilidad o esta consideración queda subordinada al objetivo más alto, la gloria de Dios. Vean entonces, hermanos, la misma felicidad del hombre queda en segundo plano. Aquí lo que importa es la gloria a Dios. Venimos aquí a darle gloria a Dios. Ese es el propósito principal, la gloria a Dios. Finalmente, y para terminar este tema, hermanos, podríamos preguntarnos, como lo que a veces se nos dice: bueno, y entonces, ¿y qué hay de malo? ¿Qué hay de malo en esto? ¿Qué hay de malo en aquello? ¿Qué hay de malo en que se haga un llamamiento al final del culto? ¿Qué hay de malo en que invitemos a un cantante para que veamos nuestras caras más relajadas? ¿Qué hay de malo en que nos pongamos a danzar? ¿Qué hay de malo en todo esto? Que mucha gente así nos dice. Yo podría decir, hermanos, que no sé qué hay de malo. Lo que sí sé es de que estas y otro tipo de invenciones minan la solemnidad del culto. El segundo mandamiento no nos pregunta qué hay de malo en esto. Más bien la pregunta que se debería hacer es: ¿ordena la palabra de Dios esto? Si ordena la palabra de Dios esto que estamos haciendo, entonces hagámoslo. Y si no, entonces no nos preguntemos qué hay de malo. Hay quienes piensan que como en nuestros cultos no ven aplausos, no ven danzas, no ven otro tipo de inventos, entonces por consecuencia lógica nuestras caras se ven tristes, se ven apáticas, se ven caras largas, se ven serias. Y yo al menos no estoy de acuerdo en esto.
Esto, amados hermanos, no es verdad, pues el culto que ha sido realizado en el Espíritu y en verdad ha de ser un culto jubiloso. ¿Quién leyó Crónicas? Eli, ¿verdad? Crónicas. ¿Cómo terminamos ahí, Eli? El versículo 28, ¿quieres? Después de que vimos que en el primer intento, por las buenas intenciones, Dios lo rechazó, y en el segundo intento que Dios fue glorificado de manera como Él lo mandó. ¿Cómo termina el versículo 28, Eli? Ajá, 28, 15, 28. De esta manera, llevando todo Israel el arca del pacto de Jehová, con júbilo y sonido de bocinas y trompetas y címbalos, y al son de salterios y arpas. Hermanos, con júbilo. El culto que a Dios agrada es un culto jubiloso. No hay por qué tener caras largas. No hay por qué se nos dice que somos apáticos, porque no tenemos danzantes. Somos apáticos porque no hacemos un llamado al altar, o somos apáticos porque no invitamos a un grupo que esté amenizando el culto. El culto que es obedecido y que tiene su fundamento en la Escritura, es un culto que agrada a Dios. Es un culto jubiloso. Nosotros venimos a glorificar a Dios, como ya lo hemos dicho. Y cuando Cristo es predicado, escuchamos que su sangre fue derramada en la cruz por nuestros pecados. Oímos que la redención ha sido consumada y que los creyentes jubilosos dicen amén, amén. Escuchamos que puestos los ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe, y que nosotros, su pueblo, depositamos toda nuestra confianza en Él. Entonces, hermanos, para el creyente presbiteriano, para el creyente reformado, el culto es un culto jubiloso, es un culto dinámico, es un culto de gratitud. No olvidemos que el culto es una confesión de la verdad, y la verdad únicamente la encontramos en la palabra de Dios. Y no solo debe de estar regida por la palabra, sino también la palabra debe de ser su contenido. Dios bendiga, amados hermanos, su palabra. Recordemos entonces que el culto que a Dios agrada ha de ser sin imágenes,
ha de ser como Él lo manda y ha de ser para su gloria. Les voy a pedir que se pongan en pie y vamos a hacer una oración y con esto terminamos. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque en ella aprendemos cómo dirigir nuestras vidas y sobre todo cómo rendirte a ti culto. Te suplicamos, Señor, que esta porción de tu palabra la podamos llevar siempre a cabo de manera tal, Señor, que sobre todas las cosas tú seas glorificado. Oramos, Señor, que bendigas a tu pueblo que se ha dado cita en este lugar y que permita, Señor, que cada día de nuestra vida podamos rendirte a ti culto, solo como tú lo has mandado. Oramos a través de Jesucristo, único y suficiente Salvador nuestro. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos.